Hola, ¿qué tal amigos? Estamos saludándoles desde aquí, desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy tenemos el gusto de tener una nueva lección del estudio de Romanos que está interesantísimo. Como todos los, los estudios, Como todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora. Cada versículo, cada capítulo que estudiamos, aprendemos demasiado. Primeramente, esto lo hacemos por nosotros y ojalá les sirva también a ustedes. Así que Claro que sí. bienvenidos a todos los que nos ven, sea este día en directo o sea el día que usted lo pueda ver, porque quedan todos los estudios grabados en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere de pronto repasar o alguno de los estudios no los ha visto, puede ir a nuestro canal, es La Roca de Betel, y ahí va a encontrar todo lo que está en Romanos, lo que se ha hecho, y tenemos un playlist del libro de Romanos, y ahí puede empezar. Si es primera vez que nos ve, bienvenido también, y si usted quiere empezar desde el primer capítulo, puede hacerlo en nuestro canal. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, en este día de poder estudiar tu palabra, Señor. Te doy gracias por mi esposa, Señor, que me ayuda en todo este caminar, Padre Santo, donde aprendemos juntos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona que nos ve, que nos sigue, Señor, y que nos apoya en estos estudios y en todo lo que hacemos en la comunidad cristiana La Roca de Betel. Los bendecimos a todos y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. En el pasado estudio de Hermanos, nuestro tema fue Peace and Love, donde Dios nos pide que nos amemos unos a otros, que si estamos agradecidos con Él por tantas cosas que Él nos ha dado y que sabemos que es una deuda que tenemos bien grande con Él, que es algo impagable, algo que debemos hacer. Lo que Él nos pide es amar a nuestros semejantes, y así se está resumiendo todo lo que es la ley y los profetas, ¿no? Amén. Ya lo vimos. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar el estudio del capítulo 13 del libro de Romanos, y recordemos que en ese capítulo el apóstol Pablo nos está instruyendo en cómo debemos vivir los cristianos con las demás personas en la sociedad. Amén. Entonces vamos a leer Romanos 13:11. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos está recordando lo que acabamos de estudiar acerca del amor que debemos tenernos, manifestar los unos con los otros, pero también nos pide que tengamos en cuenta algo. En otras versiones dice que es algo urgente, que seamos conscientes de los tiempos que vivimos, y nos exhorta a despertar. Nuestra lección del día de hoy lleva como título Despierta tú que duermes. En inglés la expresión es wake up, despierta, despierta, porque nos dice que los tiempos cada vez son más difíciles y que la venida del Señor está mucho más cerca, ¿no? Entonces, Amén. si nos imaginamos que si eso lo dijo Pablo en el año que 58, casi. Que fue escrita esta carta. O sea, como 2000 años atrás, ¿qué podríamos entonces estar diciendo nosotros en este momento, donde vemos que las profecías cada día más y más se están cumpliendo, se está llegando? Y creo que esa palabra de hoy en día se puede recibir con esa palabra con más urgencia y prontitud. Además, lo que dice también el apóstol, ¿no? En este versículo es muy cierto. En cualquier época en la que se les... Porque la salvación, a pesar de que ya la recibimos, no se ha hecho como efectiva hasta el día en que Cristo venga
por nosotros, porque solo en ese momento es que vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso. Este cuerpo de carne y hueso va a desaparecer y ya vamos a estar en un cuerpo glorioso. Amén. Miremos que hay algo que el apóstol Pablo habló 2000 años atrás. Estamos en el 2023. Él habló aproximadamente esta carta se escribía entre el 57 y el 58 después de Cristo. O sea que estamos viendo de que casi 2000 años hace que escribió y él dijo, la salvación está pronto. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la salvación, nosotros la adquirimos en el momento en que recibimos a Jesucristo como Dios Salvador. O sea, tenemos la salvación, pero todavía no es efectiva porque necesitamos lo que tú estabas hablando ahorita, que lo vamos a leer ahorita en Primera de Corintios 15. Del 52 al 55. Amén. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice, o sea, despertémonos del sueño porque la salvación está pronta, o sea, está pronto a llegar el momento en que el Señor va a venir por nosotros. Y mire que hay algo bien importante, y es que cuando nosotros morimos, el cuerpo empieza a deshacerse, a descomponerse, se vuelve inclusive, toda la carne desaparece después de un tiempo, no sé si un año, 2 años. El caso es que ya pierde todo y queda prácticamente el esqueleto, pero aquí nos está diciendo que los muertos serán resucitados incorruptibles y en ese momento dice que seremos transformados porque lo incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible, que es soñado, se vista de incorrupción. O sea, que este cuerpo que está viciado de tantas cosas, de que es pecaminoso, es un cuerpo caído, es un cuerpo que le gusta, lo atrae el pecado, lo atraen las cosas malas. Es necesario que esto muera para poder nosotros nacer a un cuerpo incorruptible, o sea, que no tiene corrupción, no va a tener los mismos deseos ni las mismas necesidades que tenemos hoy en día. Por eso un muerto, que ya una persona que esté muerta dice que va a resucitar primero, pero ya va a resucitar en un cuerpo glorioso. Y nosotros, si estamos aquí, que ya está muy cerca, mire si lo dijo 2000 años hace el apóstol Pablo, ¿qué diríamos nosotros? Que ya estamos viendo inclusive las señales del fin. Entonces, y algo que dice aquí, ¿no? Que esto mortal, ese cuerpo que va a morir, se vista de inmortalidad. O sea, ya después de que seamos transformados, ya ese cuerpo no va a morir más. Amén. Eso es bien importante porque ahí es donde viene la eternidad. La eternidad no va a venir con este cuerpo. Nosotros, de hecho, necesitamos morir. O sea, si uno se rehúsa a la muerte, lo que está rehusando es a tener una vida eterna con Dios. Ahora, si uno no ha recibido a Jesucristo como de Salvador, pues ahí sí tiene que asustarse porque ya va a quedar en este cuerpo nomás. Ya se va a quedar en este cuerpo y este cuerpo de pronto después de que resucite va a ir para el juicio final y después va para el lago de fuego. Entonces, si nosotros ya hemos recibido a Jesucristo como el Salvador, entonces nosotros debemos de no tenerle miedo a la muerte, sino por el contrario, tener ese anhelo de que el día que el Señor venga, pues vamos a tener esa bendición tan grande de poder nosotros ser transformados para tener un cuerpo incorruptible y eterno. Amén, así es. Entonces, en ese momento es cuando se hace efectiva esa salvación tan hermosa, lo que tú nos decías ahora, esa salvación que nos dio Jesús en la cruz. Un ejemplo que
que pues nos puede aclarar un poco más esto, es como cuando alguien nos da un cheque, ¿no? Exacto. Después del trabajo, se trabajó, entonces nos pagaron la quincena, nos dan un cheque. En ese momento tenemos ese cheque, Sí, nos pero pagaron. nos pagaron, ya tenemos nuestro pago, Está el pero pago en nuestra tenemos mano. que ir, ¿qué? Al banco y hacerlo efectivo. Entonces, ya es... Perdón, entonces, cuando uno recibe el cheque, el desprendible del cheque, uno no puede ir a comprar nada con ese cheque, porque no está a nombre de uno y si voy a una gasolinera, voy a sacar gasolina, no, es que nosotros no recibimos cheque, tenemos que ir al banco, hacerlo efectivo, convertirlo en dinero y ahí sí poder gastarlo, pero en el momento en que nosotros recibimos el cheque ya tenemos el pago. Sí, o sea, lo mismo nosotros cuando recibimos a Jesucristo como el Salvador, cuando en ese momento ya somos salvos. Por ejemplo, nosotros somos salvos, tenemos el cheque en la mano, pero falta que se haga efectiva. ¿Cuándo? Pues el día que muramos o el día que el Señor venga, si es que nosotros no hemos muerto en ese momento. Sí, que es lo que llamamos el arrebatamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nuestros cuerpos? Exactamente lo que nos describe el mismo apóstol Pablo cuando les está hablando a los corintios acerca de la resurrección. Entonces, proféticamente, los cristianos estamos esperando esos grandiosos momentos donde nuestra salvación se hace efectiva. Pero ese será solo en ese acontecimiento que se nos menciona también en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver cómo se describe en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que dice así. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Ahí es donde viene los que ya están muertos, ahí esos van a resucitar primero. Exactamente. ¿Sí? Es lo que está explicando el día que el Señor venga en el arrebatamiento, lo que tú mencionabas ahora, próximo acontecimiento profético y que estamos esperando, que creemos que ya está muy, pero muy cerca, y no por lo que lo dice Romanos de hace 2000 años escrito, sino porque las señales del fin se están haciendo efectivas. Están cumpliendo. Bueno, continuemos, dice. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese. No nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Amén. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, juntos con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Mire lo importante y lo bonito que es. O sea, nosotros, los que ya hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos dos aspectos, o hay dos formas en que va a ser efectiva la salvación. Una es los que ya murieron, habiendo creído en que Jesucristo también resucitó, que cuando uno declara a Jesucristo como Dios y Salvador, uno cree primero que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Segundo, de que Él resucitó, y son las primicias. Creo que en el anterior hablamos de las primicias, que es el primero que resucita, es Jesucristo. O sea que nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección, y entonces en ese momento en que Él va a venir, va a resucitar a las personas que ya murieron. Y si nosotros no hemos muerto, entonces vamos a ser arrebatados, pero en ese momento vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso para pasar la eternidad con el Señor. Así que son dos formas. Una, los que ya murieron van a resucitar primero, y dos,
los que estén vivos o estemos vivos, porque creemos que puede ser en cualquier momento el arrebatamiento, pues nos vamos a desaparecer. Para que usted tenga en cuenta, si usted no ha recibido a Jesucristo como mi Salvador, hágalo, hágalo. Mire, la cosa más importante que puede hacer una persona en este mundo es recibir a Jesucristo. No hay ninguna religión que a usted le garantice la salvación de su alma y lo que vaya a pasar hacia el futuro. Hay religiones que hablan acerca del karma, de que tienen que volver a reencarnar, que de pronto en un animalito o en otra cosa, y entonces son diferentes cosas, pero ninguna religión ni ningún Dios con D minúscula le ofrece a usted lo que nos ofrece el Señor a nosotros. Y nosotros somos salvos gracias a que Cristo vino como el Hijo de Dios a resucitar, a morir por nuestros pecados y a resucitar al tercer día. Amén. Así es. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Romanos 13 y vamos a leer el versículo 12, que dice así: la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Amén. Entonces, vemos por la cercanía de las señales de la eminente venida del Señor que nos habló Mateo 24, que es acerca de todas esas señales, también las vemos por estos días. Y además, este término de que la noche está muy avanzada se refiere precisamente a que el tiempo se está agotando. O sea, ya está, esto va pasando. Y en muchas ocasiones, el mismo Señor Jesús se refirió a la noche como el tiempo donde vamos a ver su venida, que va a ser inesperada, ¿no? Y en varias ocasiones, en sus mensajes, en las parábolas, menciona la noche como el momento en que todos estemos quizás dormidos, donde nos advierte para que no nos vaya como a agarrar desprevenidos y nos quedemos aquí. Entonces, vamos a ver en Mateo también lo que se refiere a esto, ¿no? Sí. Mire que en Mateo 24 usted puede estudiar o puede leer Mateo 24 y reflexionar y pensar. El Señor hace 2000 años dijo, cuando ellos pasaron por el templo, ellos dijeron qué hermosura de templo y qué belleza, y empezaron como a admirar el templo. Entonces el Señor le dice, mire, la verdad es que este templo no quedará piedra sobre piedra. Eso en el año 70, el capitán o el comandante del ejército Tito lo destruyó por completo, estando su padre como emperador. Y eso se cumplió a los 70 años, o sea, en el año 70. Entonces, ¿qué pasa? Después dice, ¿y cuáles son las señales del fin? Y entonces empieza a enumerar una serie de eventos que se van a manifestar en el momento en que esté pronta la venida del Señor. Y él habla de que será como en la noche. Entonces, si usted en Mateo 24 empieza a analizar cada una de esas situaciones, cada de esos eventos, pues hombre, estamos viendo de que esos eventos están muy parecidos a lo que vivimos hoy, a lo que estamos viviendo. Inclusive el hecho de que habla incluso de Noé, dice, será como en los tiempos de Noé. Recordemos que el Señor hizo un juicio a través en la tierra de la inundación que hubo en la tierra, y que la única familia que se salvó fue la de Noé. Y dice que será como los tiempos de Noé, cuando se casarán hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, cuando haya la perversión sexual, cuando haya el libertinaje, cuando haya tantas cosas tan absurdas que hubo en esa época. Y si vemos hoy en día, estamos viviendo las mismas cosas. Entonces, aparte de eso, empieza a enumerar otros eventos, como los terremotos, como las guerras, como los eventos que vemos muy particular en el día de hoy, que estamos viendo que está avanzando la noche, que hay oscuridad. O sea, estamos viviendo, así no nos demos cuenta, estamos viviendo atrocidades que no se veían hace muchos tiempos. Ni hijos que se rebelan contra los padres. Jesucristo lo habló 2000 años. Vemos ahora videos de niños o jóvenes que les quita la mamá el teléfono y le pegan a la misma mamá
con escobas y con todo. No sé si de pronto alguien ha visto ese video, pero esto lo había dicho Jesucristo. Entonces vemos cómo Jesucristo nos habla de estos eventos, vemos que está en oscuridad porque ya muy pocos son los presidentes de los países que están de pronto haciendo la voluntad de Dios, sino que están haciendo su propia voluntad, y vemos cada vez más hambre, más corrupción, robo, todo. Vemos de todo, vemos que no hay sino la señal de la noche, de la oscuridad. Estamos viviendo en oscuridad ya y se está acercando. Y también en el capítulo 25, el Señor habla acerca de una parábola que es las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Sí. ¿Será que la narramos o la leo? No, esa no es ley ahí. Dice, en la parábola de las 10 vírgenes, como deberían estar ellas pendientes, ¿no? Porque no se sabía a qué hora llegaría el novio y las vírgenes deberían estar alertas. Y dice el Señor aquí en esta parábola que el novio vino a medianoche. 5 vírgenes, estas estaban preparadas, y cuando dijeron, uy, ya viene el novio, tenían suficiente aceite para tener sus lámparas encendidas. Pero había 5 vírgenes necias, como las llama el Señor, que su aceite se estaba acabando y las lámparas se le estaban apagando. Ellas, para no tener que salir y estar en el momento justo que llegara el novio, le pidieron a aquellas 5 vírgenes sensatas que estaban preparadas que les regalaran aceite. Y ellas contestaron, porque no, mejor vayan ustedes a comprar, porque si les damos a ustedes, entonces también nos vamos a quedar nosotros sin aceite. O que el novio llegó y las 5 vírgenes sabias pudieron entrar. Y dice la parábola que el mismo novio cerró la puerta y a pesar de que las 5 necias estuvieron allí toque y toque, no se les abrió la puerta, no las dejó entrar. El novio dijo, no las conozco, apártense, y no abrió esa puerta. Amén. Esta parábola era una tradición que tenían en esa época los judíos, y entonces esas 10 vírgenes son como las damas de honor. Entonces ellas estaban esperando a que llegara el novio, pero no se sabía. No se prepararon. No, y no se sabía la hora, entonces no estuvieron preparadas en el hecho de que ellas debieron de tener suficiente aceite. Las que estaban preparadas pudieron entrar al banquete, las que no. Entonces, eso es lo que va a pasar el día que el Señor venga, porque nadie sabe el momento que es, y entonces las personas que de pronto están representadas en las 5 vírgenes sensatas son las que han sido capaces de doblegar su orgullo, de bajar su cabeza, de decirle al Señor que se rinden ante Él, que lo invitan a que Él sea el Señor de su vida, le entregan su vida a Jesucristo, y esas personas son las que van a entrar o van a ser arrebatadas en ese momento. Exactamente. Así vemos como el apóstol Pablo nos habla en este versículo 12 que leímos anteriormente, que debemos estar preparados porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Y también el apóstol Pedro nos dice lo mismo, que estemos alertas. Esto no lo dice, segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella haya serán quemados. Amén. Entonces, ven, aquí nos está hablando de la noche. Estas advertencias nos las da el Señor para que sepamos que el día, no la hora de la venida del Señor por su iglesia, no la sabe nadie. Nadie dice, nadie puede dar ese día ni esa hora, como dijo Jesús, que ni siquiera él sabía, que solo el Padre que está en los cielos. Y así cuando esto suceda, lo que tú decías ahorita, podemos estar preparados como esas 5 vírgenes sabias, esas mujeres sensatas. Sí, eso es lo que decía el mismo Jesús cuando los apóstoles le preguntaron, ¿y cuándo va a pasar eso? Después de haber hecho
después de haber hecho esta narración que él hizo acerca de las señales del fin en el capítulo 24, y ¿cuándo va a pasar esto? Dice, el día ni la hora nadie lo sabe. Lo constata también el apóstol Pedro. Entonces dice, el día y la hora no se sabe, solo es mi Padre que está en los cielos el que sabe el día y la hora. Y mire que si ustedes no han escuchado la prédica del domingo, nosotros hablamos acerca del propósito de la demora, de la espera. Dios está esperando. Mire cómo se relacionan, no es a propósito que nosotros de pronto predicamos con esto, y ahorita es que vengo a caer en cuenta de que cómo están entrelazados. Hablamos de la demora, de que hay un propósito en que Dios no ha llegado a este momento porque Él está siendo paciente, esperando a que muchas personas también puedan arrepentirse, así como nosotros pudimos tener la oportunidad de arrepentirnos, de hablar, de pedirle perdón a nuestro Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y invitarlo a nuestra vida. Asimismo, Él quiere que otras personas también lo hagan. Esto que hacemos nosotros es precisamente porque nosotros estamos supremamente agradecidos por esa gran bendición que Dios nos dio a nosotros de poder obtener la salvación, y queremos compartir con otras personas, porque tampoco queremos ni que nuestra familia primeramente se quede, ni que tampoco los amigos o las personas que de pronto nos ven a nosotros. Así que la paciencia del Señor es para que puedan muchas personas más arrepentirse, así como hablamos el domingo, que el mensaje está aquí en nuestro canal de YouTube. Se llama El propósito de la demora, el propósito en la demora. En ese mensaje nosotros hablamos precisamente de eso, lo mismo que pasó con Noé, 120 años, perdón, entre 80 y 100 años haciendo el arca, pero ¿por qué? Si el Señor lo hubiera podido salvar, hubiera podido hacer así, o llevarlo a una parte alta, inundar el resto de cosas y ya dejar, pero no lo hizo porque Él también está esperando. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y las señales del fin, el Señor dijo, mire, así como cuando usted ve que las nubes están oscuras, usted sabe que va a llover. O sea, usted dice, bueno, parece que va a llover, es una señal. Así mismo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesucristo está pronto a venir porque las señales están ya dadas y se están cumpliendo todas esas promesas. Miren que el apóstol Pablo nos está exhortando desde el capítulo anterior, el 12, empezó que cambiemos nuestra mente, que no nos amoldemos a este mundo que vive en oscuridad, y nos invita a vivir como hijos de Dios, de luz, en la luz. Y aquí esto nos pega duro casi a todos en este tiempo, ¿no? Porque si hoy somos honestos, no todos vivimos como deberíamos vivir, y hay mucho de las obras que hacemos, cada uno de nosotros, que se asemejan más a la oscuridad que al día. Entonces, es bien importante porque nosotros también caemos en pecado y a veces nos dormimos, a veces nos relajamos, o sea, ya somos salvos, entonces se nos permite, porque si nosotros hacemos algo malo, así lo otro, pues eso no nos va de pronto a... Piensa uno, ¿no? O sea, yo no voy a perder la salvación porque la salvación no se pierde, pero a veces nos dormimos, nos relajamos mucho y a veces nosotros también cometemos esos errores. Y ese problema, y primeramente yo lo digo personalmente, yo cometo muchas veces ese error y de pronto no marca uno la diferencia porque empieza a vivir uno también como las personas en la noche, o sea, empieza a meterse en la oscuridad poquito a poco. Exacto, y se va amoldando. Precisamente por eso hablaba el apóstol Pablo desde el capítulo 12, no se amolden a este mundo, y nosotros nos vamos recostando al mundo, nos vamos quedando como dormidos, no se va viendo la diferencia, y las personas en últimas no se van a dar cuenta cómo es vivir como cristiano y cómo es vivir como el mundo. Y ese error, personalmente, yo le pido perdón al Señor todos los días, le pido perdón a ustedes también, porque muchas veces de pronto ven mi mal ejemplo y dicen, ¿y eso que es cristiano? Entonces, les pido perdón. La manera en que me comporto yo personalmente muchas veces no es la manera adecuada en la que debe uno como cristiano comportarse, porque debemos de andar en luz. En la oscuridad, ¿quién anda? Pues los ladrones, los borrachos, las prostitutas, todo el que va a hacer algo así, a no ser de que usted trabaje de noche, usted no tiene que estar haciendo nada en la calle, ¿sí? Si usted tiene un trabajo de noche, pues bueno, está trabajando y está cumpliendo con su deber, pero si no,
¿Qué está haciendo? ¿Qué debe hacer uno a la madrugada de la noche? Exacto. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos sigue hablando. Ahorita vamos a leer Romanos 13, del 13 al 14. Dice, actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Aquí en estos versículos nos está enumerando las cosas que no deberíamos estar haciendo nosotros ahora que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Dios y Salvador, para vivir mejor en la luz que en la oscuridad, ¿no? Y nos está invitando a vestirnos ¿de qué? A vestirnos de Jesucristo, porque en la forma en que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino, es como deberíamos de vivir nosotros. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos explica esto como un poco mejor, este tema en el que nos está sugiriendo lo que debemos hacer ahora que ya somos cristianos, cómo debemos vivir. Esto lo vamos a leer en Colosenses 3, del 1 al 7, que dice así. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Entonces, según esto, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, esta es la forma en que nos deberíamos vestir ahora que hemos nacido de nuevo, si es que de verdad lo hicimos, ¿no? Porque debemos pensar más en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, debemos comportarnos diferente, lo que tú dices ahora, marcar la diferencia, hacer todo dejar de hacer lo que el mundo hace para así poder ganar a esas personas que aún no conocen de Dios. Ahora, no es que nosotros tengamos que escondernos del mundo o no mezclarlos con las personas del mundo, porque entonces dice, si nadie les predica, ¿cómo van a conocer de Dios? Entonces, no es que nosotros somos mejores personas o que es que no nos vamos a revolver, no, esa no es la idea. La idea es que nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, sea un comportamiento que pueda las personas, digamos, desear hacer o como ver como ejemplo, ¿no? Ver como ejemplo. Si vemos a Jesucristo, Jesucristo compartió con prostitutas, cobradoras de impuestos, con personas que eran personas del común, y él participaba en las cenas y en las fiestas y en todas las cosas, pero él sabía comportarse como una persona recta, estando en medio de las fiestas y de todo eso, porque era la persona de Jesucristo era alguien que vino a rescatar a los pecadores. Él decía, el médico no anda de los sanos, el médico tiene que ir ante los enfermos. O sea que nosotros debemos también de participar, pero también no dejarnos arrastrar, porque a veces es lo que yo digo, o sea, a veces nos empezamos a comportar y no dar ejemplos, sino nos dejamos como arrastrar, llevar, sí, nos dejamos moldear. Entonces, pero es que lo que no quiero es que nos vayamos al otro extremo, ¿no? A la religiosidad, de pronto a juzgar o a comportarnos como demostrando una falsa santidad. Exacto. ¿No? Tampoco es eso, o sea, ser natural como nosotros, pero pues teniendo en cuenta, guardando las distancias. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 13,
de Romanos, en el 13 y 14 es que no andemos en borracheras, en inmoralidad sexual, en vicios. Una cosa es que usted disfrute un vino, disfrute algo, y otra cosa es que uno participe en esas borracheras y de pronto esté uno metido en vicios, en algo como de pronto si alguien, pues ahorita está muy normal la marihuana, entonces salieron a fumar marihuana, entonces yo también irme a fumar marihuana para que la gente vea que es que yo no soy un religioso. No es participar en esas cosas, sino vistan de Jesús. Y la mejor forma de ver a Jesús es precisamente por medio de la palabra de Dios. En los evangelios nosotros vemos el comportamiento de Jesús. Cuando aprendemos cómo se comportaba Jesús aquí en la tierra, cómo nos dejó ese ejemplo, nosotros podemos vivir en la forma en que Él vivió aquí en la tierra. Entonces, si recordamos, miremos lo que acabamos de leer de Colosenses, nos da como esa descripción, ¿no? Y tú lo has dicho claramente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, allí aprendemos a conocer qué hizo Jesús, cómo se comportaba, cómo hablaba. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y hay algo bien importante, que es pensar en las cosas del cielo. Nosotros a veces nos metemos tanto en las cosas de la tierra, que estamos metidos tan centrados en las cosas de aquí, de este mundo, que como que perdemos de vista el hecho de que algún día nos vamos a ir. Entonces como que a veces vivimos la vida como si nunca nos fuéramos a morir y siempre fuéramos a permanecer aquí, y nos aferramos a cosas de aquí, de este mundo, y es que no queremos soltar, y es que anhelamos esto y nos matamos la vida por conseguir cosas de aquí, de este mundo, sabiendo de que nosotros tenemos que pensar es en el futuro. O sea, ¿cuál es el futuro mío? Pues en la eternidad, cuando sea un cuerpo glorioso. Eso es lo que me debe preocupar a mí. ¿Cómo voy a estar yo vestido cuando yo me muera? No es cuántas casas voy a coger ahora, o cuántos miles de dinero, o cuánto puedo disfrutar ahora en este mundo, porque es que este mundo hay que gozarlo porque se va a acabar y todo eso. En qué forma yo disfruto, me endeudo, qué hago, estoy manteniéndome en tantas cosas de este mundo que me ahorcan las deudas y las cosas que tengo. Que inclusive nos llevan a vivir mala vida. Claro, después preocupados. Con ansiedades, con estrés, con depresiones, porque nos dejamos ahogar, nos dejamos envolver. Y nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios, que son las cosas de arriba que nos las dejó el Señor. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que esa es una bonita oportunidad para, si alguna persona no ha recibido, no ha tomado esa decisión de recibir a Jesús como Dios, como su Salvador, pues no perder esta oportunidad, ¿no? De la venida de Dios está cerca. Eso mire, una simple oración, una simple oración de corazón diciéndole al Señor, yo quiero tener esa nueva vida, yo quiero el día que usted venga, que usted me convierta en un cuerpo glorioso. Yo estoy cansado de vivir en mis fuerzas, yo quiero vivir en las fuerzas suyas. Yo lo recibo a usted como Dios y Salvador, yo me arrepiento de mis pecados, yo no quiero pecar más. Yo quiero que usted anote mi nombre en el libro de la vida, y yo lo recibo a usted como Dios y Salvador, y para mí Jesucristo es mi Dios y mi Salvador, y pienso y declaro que el día que Él murió en la cruz, estaba muriendo era por mis pecados, no por los de Él, porque Él no tenía culpa de nada, sino que Él estaba cargando mi pecado, y que al tercer día resucitó de los muertos, porque el Padre, Dios, lo resucitó de ahí. Entonces, con esa declaración de fe, confesando con la boca y creyendo con el corazón de que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos, que se va a hacer efectivo, como lo dijimos en un principio. Y es que el tipo de oración, o sea, no es como una oración establecida, esto es un diálogo, tú lo decías, es una oración simple, sencilla, es con tus palabras, pero que salgan del corazón. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el fin del mundo, sea lo que sea, si falte mucho para suceder, el fin de nuestra existencia aquí en la tierra puede llegar en cualquier momento. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, y ahí se termina toda posibilidad, ¿no? De arrepentirnos. De pronto, la muerte es lo único seguro que tenemos y puede llegar en cualquier momento, y no sabemos si vamos a tener ese tiempo de arrepentirnos o hacer
algo. No, y es que es bien curioso porque muchas veces cuando uno habla del fin del mundo, mucha gente dice, no, ¿cuándo Falta se va a hacer? mucho. Resulta de que nuestra vida depende de un hilo, es tan delgado el hilo de nuestra vida que nosotros hoy estamos aquí y de pronto dentro de un rato nos puede dar un infarto, o nos puede dar un derrame o simplemente el Señor nos llamó y nos morimos. ¿Sí? Cualquier persona tiene un accidente o tiene cualquier cosa, va a pasar algo y desafortunadamente el hilo es muy delgado de la existencia de la vida de uno y uno cree que nunca se va a morir o está esperanzado a que el fin del mundo sea muy lejos. Resulta de que el fin del mundo para cada persona el día que muere. Claro. No necesitamos esperar que... Sí, digamos que no haya asistido, que no exista el fin del mundo, que no vaya a existir nunca, pero el que se murió, se le acabó el mundo. Y esa persona, así como murió, si tuvo la sensatez como las vírgenes de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, pues esa persona, ese fin del mundo para él fue glorioso porque se va a glorificar más adelante su cuerpo y va a estar en la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Pero la persona que se le acabó el mundo en ese momento, que se murió, pero se murió sin Jesús, pues esa persona va a pasar la eternidad fuera de Jesús en el lago de fuego, como lo dice la misma palabra de Dios. Sí, lo que tú decías, el hilo es tan corto que para morir solo necesitamos estar vivos. Amén. Sí. Entonces, miren que la misma palabra de Dios nos dice que la vida de un hombre usualmente está alrededor de los 80 años. Algunos vivirán más, pero nadie sabe tampoco cuánto será nuestra partida de este mundo. Así que ahí empiece como a hacer cuenticas. Sí, por ejemplo, yo tengo 57 y si son 80, entonces me quedan 23 añitos. Bueno, yo no quiero hacer cuentas. Vamos a leer el Salmo 90:10 para terminar nuestra lección del día de hoy. El Salmo 90:10 dice así: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas. Pronto desaparecen y volamos. Ese salmo lo escribió Moisés y mire que es algo que es un salmo que le gustaba mucho a mi consuegro que ya está en la presencia del Señor. Y él le hablaba de eso, ¿no? O sea, 70, 80 años. O sea, hay gente que vive 100 y hablamos hace días de una persona que se murió de 100 años en una muy buena vejez, una persona cristiana, una persona que amaba al Señor, que era una persona buena, que llevaba los principios de Dios, que vivían no en la oscuridad, sino en la luz. Y esa persona, esa mujer, Medellín, murió bien, o sea, murió en buena vejez a los 100 años, pero normalmente está uno catalogado de que uno va a vivir unos 80, 90 años, si acaso. Y es una bendición y gloria a Dios para los que lleguen a los 90, los que lleguemos. De pronto nos da el Señor la oportunidad de llegar a los 100, así como esta señora. Pero de todas maneras, más de ahí no va a pasar. Entonces, el día que nos llegue el momento de partir, ese va a ser el fin del mundo para cada uno de nosotros. Y tenemos que tener en cuenta la decisión que tomemos ahora en vida, conscientes, para que ese momento no nos caiga desprevenidos y podamos disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Que tengamos ese chequecito en la mano. Ese cheque en la mano donde nosotros podemos hacerlo efectivo, pero si no lo tenemos, entonces ¿cómo hacemos? O sea, que no se olvide, si quieren, miren el Salmo 90:10, ahí lo colocamos para que se dé cuenta que el fin del mundo para nosotros está de pronto más cerca y cada día que pasa, como decía el apóstol Pablo en los versículos que leímos, es que estamos más cerca de esa noche, de ese momento, de ese día que va a llegar en cualquier momento. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que podamos cada uno de nosotros tomar esa decisión si no la hemos tomado y estar tranquilos y seguros de que lo que Dios tiene deparado para nosotros es una gran bendición para todos los hijos, para todos los que
hemos creído en Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos un buen futuro, una eternidad segura, que tenemos ese cheque ya en las manos, que nos falta sino el día que partamos de este mundo, porque necesitamos que este cuerpo se abra, porque Sí, es un para cuerpo vestirnos de inmortalidad. de inmortalidad. Entonces, Cuerpo glorioso. si usted está pasando por una enfermedad terminal o una enfermedad difícil, piense en eso, piense en las cosas de arriba, no piense en las cosas de abajo que va a dejar uno, sino simplemente pensar en que el futuro de nosotros está asegurado y que mientras estemos viviendo aquí debemos de hablar de Jesucristo para que las personas que no hayan conocido de Él puedan conocerle y puedan también salvarse, principalmente nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o el esposo, si no han conocido al Señor, y pues las demás personas que están a nuestro alrededor. Amén. Así que oremos en esta hermosa tarde o noche o en la mañana. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tema que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos has mostrado, Señor, y nos has hablado desde hace 2000 años atrás, Señor, de estas señales del fin, estas señales que estamos viendo patentemente hoy en día, Señor. Vemos que cada día, Señor, se hace más oscuro y que la noche ya está pronta a venir, de que el momento en que tú vas a venir por tu iglesia, Señor, está a la vuelta de la esquina, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que bendigas a cada persona que está escuchando este video el día que sea, Señor, para que ellos tengan la seguridad de la salvación, y si no la tienen, Señor, que puedan tomar esa decisión de recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. Te ruego también, Señor Dios Todopoderoso, por nuestra familia, Señor, por las personas más allegadas a nosotros, para que ellos también puedan tomar esa decisión y que ellos puedan salir de ese letardo, de ese adormecimiento que nosotros vivimos muchas veces, Señor, y que no hemos entendido de que tenemos que estar preparados para la venida de este Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendigo a cada persona y te pido de corazón, Señor, que nos bendigas en todo lo que hagamos en este día, el resto de la semana, y quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones, nos vemos pronto. Bye.